Muy bien, continuamos en el compartir, en estas microcharlas que de hecho nos van a servir para afrontar las situaciones. Estaban en el grupo del WhatsApp hablando ustedes de muchas veces cuando tenemos ciertas comunicaciones mencionan lo que es el estrés. Y lo vemos al estrés como que es el caos, como que es el desorden, como es la desesperación. Lo denominan al estrés como una situación de desagrado. Pero yo les quiero hablar con conocimiento que pues nuestro cerebro es un órgano que ordena. ¿Qué es lo que sucede cuando el cerebro detecta una situación peligrosa? Es que genera una reacción de fabricar energía que se prepara para toda la acción. Esta energía generada por el cerebro produce una tensión física, una tensión cognitiva y una tensión emocional. Entonces, si es que lo vemos desde este punto de vista, desde un punto de vista de los conocimientos como debe de ser, el estrés pues cumple una función positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir adaptarnos, nos va a permitir prepararnos, nos va a permitir estar listos para las situaciones difíciles. Entonces, ¿cuál es la situación problemática que relacionamos al estrés con una situación de desastre o de caos? Es cuando esta energía producida llega a desbordar. Pues se convierte en un generador de malestar, ¿no? Pero también hay falsas creencias sobre el estrés. Por ejemplo, que sufrimos de estrés cuando nos falta el tiempo para hacer las cosas. Pero esa es una falsa creencia porque el estrés no se produce por la falta de tiempo para hacer las cosas, porque la falta de tiempo para hacer las cosas es no haber planificado. También pensamos que los niños y las personas mayores producen estrés, nos estresan a los seres humanos. Y es mentira. El niño, claro que quiere un trato diferenciado porque es una persona que tienes que estar junto a él, acompañándolo, observándolo, igual que un anciano, porque no tiene todas a veces sus capacidades o facultades como un adulto, ¿no? Que puede hacer las cosas solas. Entonces, es una falsa creencia también de que a todos nos estresan las mismas situaciones, porque hay personas que cuando van a someterse a un examen, van en un proceso normal, han alimentado sus emociones con pensamientos positivos, no se han alejado de las situaciones negativas y no se produce estrés. Entonces, ¿cuáles son las situaciones en las que realmente se produce el estrés? Por ejemplo, en situaciones novedosas. ¿Por qué? Porque el cerebro ordena y nos manda esa energía, fabrica energía para poder prepararnos, porque es una situación que no conocemos, ¿no? Es algo nuevo, un trabajo nuevo, te vas a exponer a personas quizás que nunca antes has conocido. También cuando hay una situación que no podemos controlarla, ¿no? Por ejemplo, los hijos crecen, están en la adolescencia y toman ciertas formas, entonces tú crees que ya la situación se va de tus manos. También el estrés, por ejemplo, se presenta cuando hay situaciones amenazadoras, ¿no? Entonces debemos reconocer nosotros y debemos confiar en nuestra capacidad adaptativa. ¿Qué es lo que significa eso? Que frente a una situación así alborotadora, cuando tú empiezas sales de una fase normal, lo que tienes que hacer es tomar el tiempo, ¿para qué? Para poder ordenar tus pensamientos, sobre todo, crear una actitud positiva. Recuerda que todo problema es generado por la persona, por lo tanto la persona también es capaz de solucionarlo. Tienes que tener una actitud positiva frente a cualquier situación para que ese estrés no sea el de desborde, sino sea un estrés que te alerta, que te fortalece para poder accionar.
Lo que podemos también poder ver es que, por ejemplo, el estrés tiene como consecuencia la falta de control. Entonces, si no queremos estar en situaciones estresantes o desbordantes, tenemos que controlar nuestras vidas, tenemos que controlar las situaciones estresantes. Está en nuestras manos poder identificar. Recuerden que el estrés es esa energía en un doble estado que nos alerta de algo, que nos prepara para poder enfrentar. Lo que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta que el estrés también depende del contexto, la situación en la cual estamos viviendo. Por ejemplo, una persona no enfrenta el estrés cuando está triste, al igual que una persona que está alegre, ¿no? Entonces también podemos ver que el estado emocional juega mucho en cómo poder canalizar o generar el estrés para que no llegue al desborde. También podemos darnos cuenta que hay experiencias que hemos tenido y que hace de estas situaciones estresantes mucho más difíciles porque pensamos que va a ser así como tú anteriormente has tenido una experiencia, ¿no? Podemos también ver que cuando uno enfrenta el estrés, o sea, cuando lo asumes, cuando tú misma te das cuenta que es una situación desbordante, pero ¿a qué te ayuda el estrés? Esa energía, esa posición, ¿no?, súper poderosa, te va a permitir resolver los problemas, te va a permitir que tú puedas estar preparado para cualquier situación inesperada. El estrés positivo es el que te permite generar esas ideas, generar esa fortaleza para enfrentar una situación difícil. En cambio, el estrés excesivo es agotador y mucho más si es prolongado en el tiempo. Pasan los momentos, pasan los días y sigues con la misma situación que te lleva a problemas. El miedo y la angustia son las primeras reacciones de una situación estresante. Luego de eso viene la incertidumbre, el aburrimiento, y eso le da una connotación desagradable a esa situación. Por lo tanto, el estrés positivo, recuerda, te predispone a enfrentar una situación difícil. No permitas que las situaciones adversas puedan desbordarse. Toma la calma, actúa, reconoce cuál es ese tipo de estrés positivo y reconoce cuáles son las alertas. Muy bien, a manejar bien las situaciones inesperadas o estresantes.